Ayer estuvimos en el ensayo de los hermanos de la alabanza. Estábamos hablando un poco acerca de la liturgia que tenemos, de los puntos del desarrollo del culto que tenemos para que los conozcamos. Creo que son identificables, pero para que los conocieran de forma correcta. Y el próximo domingo vamos a hablar también de la liturgia que tenemos para que usted la conozca, cómo es que se desarrolla nuestro culto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, estuvimos viendo el domingo pasado acerca de la adoración que se da en el trono de Dios, en la presencia de Dios, y cómo esta adoración es la meta, es la imagen de la adoración que la iglesia presenta domingo tras domingo en la presencia de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña a partir del Nuevo Testamento que la muerte y resurrección de Jesucristo ha hecho posible que la iglesia, cuando se reúne congregacionalmente, entre a través de Jesucristo a la misma presencia de Dios. Cuando Pablo escribe, por ejemplo, a los Efesios en el capítulo 2, que estamos sentados en los lugares celestes con Cristo, no está escribiendo poesía, no está escribiendo un bonito cuento, está hablándonos de la realidad de la iglesia a través de la muerte de Jesucristo. Está diciendo que por la fe en Jesús nosotros hemos sido unidos a Jesucristo, y donde Él está, nosotros también estamos. Así que si Él está en el templo de Dios, en el lugar santísimo, nosotros, al ser Él nuestra cabeza, estamos ahí mismo, en la presencia del Señor. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y versículo 9 al versículo 13, al versículo 14. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millares de millares, que decían a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, oí que decían: alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. El domingo pasado veíamos que una de las razones por las que nos reunimos en la adoración es para la oración. El propósito del culto es que entramos a la presencia de Dios como un reino de reyes, como un pueblo de reyes y sacerdotes, y al entrar a la presencia de Dios, como profetas también, ofrecemos a Dios nuestras oraciones en favor del pueblo y en contra de los impíos. Estamos aquí para hacer eso. Creo que es una buena oportunidad para que nosotros como iglesia reflexionemos sobre lo que esperamos del culto dominical, lo que esperamos de estos servicios. Un escritor, haciendo un contraste entre el culto cristiano y el culto pagano, escribía lo siguiente: los paganos se imaginaban un culto esperando ganarse el favor de los dioses por medio de él. O sea, por medio del culto. El culto de los hebreos era una respuesta a lo que Dios ya había hecho por ellos. Hay una diferencia entonces entre la forma en que los paganos percibían o perciben el culto y la forma en que la iglesia debe percibir el culto. Dice el escritor que los paganos percibían el culto como una manera en que ganaban el favor de los dioses. Es decir, yo vengo para recibir algo.
Pero la iglesia, los hebreos en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, en el antiguo pacto, el pueblo de Israel en el nuevo pacto, la iglesia de Dios, ofrecen un culto como respuesta a lo que Dios ya ha hecho, no como esperanza de que Dios haga algo. Y eso es lo que vemos en esta liturgia que tenemos en el canto que se está ofreciendo en la presencia de Dios, en el trono de Dios. Observe el canto en el verso 9. Y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. ¿Por qué te cantamos? Por lo que tú has hecho. Por lo que has hecho. Observa que no es por lo que vas a hacer o por lo que estoy esperando que hagas, sino por lo que has hecho. Si regresamos a la historia de Israel en el antiguo pacto, usted se va a dar cuenta cómo cada fiesta era la respuesta a lo que Dios había hecho ya, a algo que Dios había hecho. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, si usted tiene su Biblia, vaya a Éxodo. Y apenas en el capítulo 15, capítulo 14, verso 31 y capítulo 15, verso 1. ¿Alguien tiene el 14, 31 y 15, 1? Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este canto a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Cuando ellos cantan un canto, después, exactamente, ¿cantan para que Dios los salve? No, cantan porque Dios ya los salvó. ¿Nota usted que la liturgia es el resultado del obrar de Dios? Es decir, Dios los salva y luego ellos le cantan. Dios los salva y entonces tenemos una fiesta. Por ejemplo, Dios los salva de Egipto y tenemos la fiesta de la Pascua. El pueblo responde a las acciones de Dios. No es que el pueblo haga algo para que Dios accione, sino que Dios hace y el pueblo reacciona en culto, en alabanza. Esta es la diferencia que existe entre el culto pagano y el culto cristiano. Ahora, solamente sobre esta reflexión podemos darnos cuenta que hay una gran confusión en cuanto al culto cristiano. ¿Cuántas veces incluso, como de forma amable, pero me temo con mucha ignorancia, le podemos decir a las personas: te invito al culto el domingo en la iglesia, te invito a que me acompañes? Ahora, ¿cómo una persona que no ha experimentado la salvación de Dios va a tener ganas de venir a un culto? ¿Cómo? No las tiene. A lo mejor venga por educación o porque usted le ha insistido tanto y a lo mejor le dice: es que siempre me dices sí te voy a acompañar, sí te voy a acompañar y nunca me acompañas. Está bien, voy a ir contigo. Pero no tiene el menor deseo, no tiene ganas de estar, porque a su entender y en la condición de pecado en la que se encuentra, no ha recibido absolutamente nada del Señor. Incluso cuando nosotros tenemos esa confusión del culto, incluso podemos luchar con eso de congregarnos. Y digo luchar porque a todos nos puede pasar en algún momento. A veces quizá nos levantamos con pocas ganas
o con pocos deseos de asistir a la congregación, porque quizá estamos en esa confusión. Sentimos una semana muy pesada, muy difícil, muy trabajada, y aunque quizá no lo aceptemos de forma consciente, algo dentro de nosotros parece decirnos que en esa semana Dios se olvidó de nosotros. Aparentemente no hemos recibido nada del Señor y por lo tanto tenemos poca intención o poco deseo de darle un culto. Primero que nada, entonces el culto no se trata de recibir. ¿De qué se trata? De dar, así es, de agradecer, de dar, de ofrecer, de servir. Estamos aquí para servir. Incluso usted que piense, yo no soy parte del grupo de alabanza, yo no predico. Incluso usted que piensa a lo mejor que solo llega y ocupa un lugar, se para o se sienta, usted viene aquí para servir. Por eso le decía, es importante conocer nuestra liturgia, porque la palabra liturgia significa servicio. Cómo usted y yo, como un solo pueblo, servimos al Señor. ¿Cómo lo estamos sirviendo? Lo que vamos a aprender en esta tarde a través de este pasaje de Apocalipsis capítulo 5 es la importancia del canto en la liturgia cristiana. La importancia del canto en la liturgia cristiana. Y lo primero que quiero es que notemos que el canto litúrgico, y de repente esta palabra nos puede sonar a más catolicismo que a cristianismo, ¿verdad? Pero nos pertenece. El canto litúrgico tiene que ver con lo que le ofrecemos a Dios primero como un pueblo que ha experimentado la salvación. Recuerde, en más de una ocasión lo he dicho, tenemos algunos lugares donde usted puede llevar personas que no son creyentes, que no están relacionadas con la iglesia. Por ejemplo, aquí nos reunimos miércoles en la mañana y miércoles en la tarde. Usted puede traer a sus invitados. Tenemos reuniones en casa, usted puede llevar ahí a sus invitados o incluso decir, me gustaría que haya una reunión en mi casa para que gente que no conoce el evangelio llegue a mi casa y lo conozca. Eso sería lo propio. Ahora, no estoy diciendo que sea malo que llegue gente que no es creyente a la congregación, no es malo. Pero es un poco difícil que ellos entiendan lo que hacemos el domingo cuando no son conscientes de la salvación que nosotros hemos experimentado. Es muy difícil. El canto para nosotros es importante. Usted debe notar esto. En el verso 9, el apóstol Juan dice que esta congregación que está delante del trono canta un cántico nuevo. Un cántico nuevo. Ahora esto ha sido muy mal usado, sobre todo por los hermanos de las iglesias carismáticas y pentecostales, porque entienden el cántico nuevo como un cántico espontáneo. ¿Ha escuchado usted a algunos cantantes cristianos que de repente están en un concierto o en una iglesia y alguno de ellos comienza, tenemos a los músicos tocando ya improvisadamente, ya sin un canto en particular, y de repente el que está dirigiendo comienza a armar por ahí un canto, ¿no? Te adoramos, y la O se alarga mucho, ¿no? Hasta que le viene otra palabra, te bendecimos y estamos aquí, y ellos dicen, ese es el cántico nuevo. No, eso no tiene que ver con el cántico nuevo. El apóstol Juan, y vamos a encontrar que cántico nuevo se repite en Apocalipsis. El cántico nuevo es un contraste entre las obras de Dios en el antiguo pacto y las obras de Dios en el nuevo pacto. Ese es el cántico nuevo. Es decir, esta gente ya no está cantando echó a la mar jinete y caballo. Ya no, porque eso forma parte de las obras pasadas de Dios en el antiguo pacto. ¿Sí? Por eso nosotros no cantamos ese tipo de cantos, porque aunque son acciones de Dios en la era pasada, en el antiguo pacto. ¿Sí? ¿Sí está usted captando la idea? Note usted, y regresamos a Éxodo capítulo 15,
y note usted, quisiera que leyéramos los primeros 10 versos de Éxodo capítulo 15, los primeros 10 versos. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron. Ahí detente un poco, ahorita vamos a continuar. Hasta ahí este cántico, usted piense, estoy en esa época, el Nuevo Testamento todavía no se ha escrito. Hasta ahí ese cántico es un cántico nuevo porque Dios está haciendo algo en la nación de Israel que nunca antes había hecho. Hasta ahí es un cántico nuevo. Ahora sí, continúa, por favor. Se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar a caballo y a jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Gracias. Y continúa. Pero ¿de qué está hablando este cántico? De lo que acababa de pasar, ¿verdad? De lo que acababa de pasar. El mar se abrió, el pueblo cruzó en seco, y cuando venía el ejército de Faraón detrás de ellos, las aguas se cerraron, pereciendo todo el ejército egipcio. Y eso fue la base por la cual ellos cantaron. Ahora, ¿no le parece que estaría un poco fuera de contexto el que nosotros cantáramos hoy, echó a la mar? Estaría fuera de contexto. ¿Sí me está entendiendo? Porque nosotros no vivimos esa experiencia. No la vivimos. Ahora, está fuera de contexto porque Dios ha hecho algo mucho más grande que desaparecer a Egipto. Ha hecho algo mucho más grande. Ahora, cantar un canto así sería disminuir la grandeza de la redención de Jesucristo, diciendo que es mucho más grande aquel acontecimiento, el del Mar Rojo, que el de la cruz del Calvario. Cuando el apóstol Juan está diciendo entonces un cántico nuevo, está haciendo referencia a dos cosas. Primero, observe usted esto porque esto es importante. La secuencia del mismo pueblo. Es decir, el apóstol Juan no ve una separación entre el pueblo del antiguo pacto y el pueblo del nuevo pacto. Es el mismo pueblo, pero con experiencias diferentes. Y esto echa a tierra la teología dispensacional que dice que Israel es un pueblo y la iglesia es otro pueblo. Porque el apóstol Juan está viendo una continuidad. Una continuidad. No podría ser un cántico nuevo si es un pueblo diferente. No podría ser. Pero es un cántico nuevo porque el pueblo es el mismo, pero en épocas y en tiempos distintos y en experiencias diferentes. Mientras que el pueblo del antiguo pacto vivió la experiencia, la gran experiencia de ver el mar abriéndose y a sus enemigos sepultados, el pueblo del nuevo pacto vio la gran experiencia o participó de la experiencia de ver al Hijo de Dios crucificado en la cruz, pero resucitado y entronado en los lugares celestes. El mismo pueblo, un cántico diferente. Este es el cántico nuevo.
Vemos entonces que hay una continuidad en el pueblo, pero hay una diferencia en la experiencia de la redención. Una redención fue física, fue local, fue geográfica, la otra fue espiritual, eterna, permanente. Dos experiencias de redención diferentes. Una por la mano del gran profeta Moisés, la otra por la mano del Hijo de Dios, Jesús mismo. Una canta acerca de Egipto, la otra canta acerca de Cristo. ¿Nota usted esas diferencias? Y ahí tenemos, entonces, hermanos, el cántico nuevo tiene que ver no con un cántico espontáneo, no con que cada domingo estemos renovando nuestros cantos y que el cántico nuevo significa que usted no sabe qué cantos vamos a cantar el domingo porque son completamente nuevos, recién inspirados. No, el cántico nuevo significa que nosotros cantamos acerca de una nueva experiencia de redención. Esto debe ser importante. Usted puede notar que más adelante en Apocalipsis reaparece el tema del cántico nuevo, pero otra vez, me parece que en el capítulo 14, el cántico que nadie conocía, sino solamente aquellos que lo cantaban. Capítulo 14, verso 3. Cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de los de la tierra. Ahora, ¿nota usted que este cántico nuevo solamente tiene sentido para los que han sido redimidos? Por eso le decía, el culto dominical para una persona no creyente, para alguien que no forma parte de la iglesia, resulta ser algo absurdo. ¿Cómo te gusta estar demasiado tiempo ahí? A mí me aburre. Yo no soporto estar mucho tiempo. Es absurdo. ¿Por qué? Es muy sencillo, ellos no han sido redimidos, no conocen la experiencia de la redención, por eso no pueden aprender el cántico, por eso no pueden cantarlo, no pueden. Ahí tenemos, hermanos, esto. Segundo, la esencia del canto, el contenido del canto. ¿Cuál es el contenido del canto? Observe lo que escribe A.W. Tozer. Escribe lo siguiente acerca del culto cristiano. El servicio para el cual más dificultosamente se logra la asistencia de la gente es aquel donde Dios o Cristo es el único atractivo. El servicio para el cual más dificultosamente se logra la asistencia de la gente es aquel donde Dios o Cristo es el único atractivo. ¿Qué es lo que están cantando ahí? Ellos no están cantando, por ejemplo, no sé, no me viene ningún canto. ¿Cuál? Ahorita vamos a ir a otro aspecto de no solamente de la letra. Aquí quiero enfocarme en la letra. Vamos a ir también al aspecto de la música. Pero aquí la esencia del contenido es Jesús y sus obras redentoras. No es el hombre y sus necesidades básicas. No es algo así como por favor, ayúdenme con algún canto. Yo sé que seas mi universo, ¿no? Cuando levanto mis manos, que seas mi universo. Por ejemplo, ese canto es muy antropocéntrico, está centrado en el hombre. Cuando levanto mis manos también. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir. ¿Por qué estoy aquí en la congregación? Para comenzar a sentir. Para comenzar a sentir. Ahora, ¿notan ustedes que ellos no estaban sintiendo?
O sea, sí sentían, desde luego, lo vemos en sus acciones, en lo que hacen, pero ellos no dicen, te sentimos, Señor, por eso te adoramos. No, es la reflexión en los actos de Dios lo que los lleva al canto. Es en esa reflexión. Por eso lo que comenta Tozer es realmente significativo, porque un culto centrado en el hombre es un culto que está dado para satisfacer la carne. Y la carne es también muy religiosa. La carne es religiosa. Si la música no me emociona, yo no siento a Dios. Yo no siento a Dios. Usted no sabe cómo yo siento a Dios cuando escucho reflexiones de mi vida. Algunos quizás saben de lo que hablo. Es un grupo muy viejo.